Señores y señores, buenas noches y bienvenidos nuevamente a otra emisión de este humilde programa que hemos dado en llamar Será Injusticia. Síganos en las redes, como siempre les digo, Será Injusticia en el Instagram y en el canal de YouTube. Déjenos, como siempre les digo, los comentarios, consultas que nosotros en la medida que podemos vamos respondiendo. Bueno, en el día de la fecha tenemos un invitado de lujo, el doctor Lucas Richmond, abogado, fundador del estudio jurídico Richmond Lawyers, con una trayectoria de más de 20 años, ¿no? en el fuero, tanto penal, daños y perjuicios, laboral. Así que Lucas, bienvenido y gracias por venir a este espacio. Gracias, Emanuel, por tu invitación. No, por favor. También Lucas, se podría decir que influencer, streamer jurídico, también tiene un podcast, Lucas, que se llama Inteligencia Artesanal, ¿no? Mirá, el año pasado el estudio cumplió 20 años. Bien. Y por primera vez queríamos darle cierta visibilidad a la firma. No trabajamos las redes sociales ni los espacios de visibilidad. Y en ese marco contraté una agencia y esa agencia constantemente te demanda que uno, como se dice ahora, genere contenido material. Y entonces, en ese contexto, el año pasado me invitaron a un programa también de un amigo a hablar del caso Logan. No soy partidario de ir a hablar de causas no propias. Claro, soy muy crítico de eso. Está perfecto. Pero bueno, era más que nada pasar un grato momento con un amigo que estaba haciendo un programa. En ese contexto, en Radio Belgrano me convocan, porque en esa radio durante muchos años el doctor Rizzo, expresidente del colegio, había dado un programa de derecho. En mis épocas de estudiante lo consumía, en aquel momento era el único. Entonces creí como una buena posibilidad de, también en la planificación semanal de uno, que no te dicen, tenés el caso del momento, tenés que grabarte hablando del caso del momento. No me siento a gusto con esas situaciones. Entonces le propuse a la gente que maneja las redes esta posibilidad, si la veían con buenos ojos, porque no es nuestra materia, y di ese paso de generar un espacio de debate para que sea la fuente de visibilidad de charlas como la que vamos a tener hoy probablemente, y que se nutra las redes, y después eso derivó, porque yo consumo mucho podcast. Cuando hago ejercicio, en vez de escuchar música, me nutro con podcast. Ayer salí a correr y descubrí al podcast de Ricardo Lorenzetti, que lo recomiendo. No lo tengo, de hecho, está bueno. Sí, es un poco, da una visión bastante complicada de la realidad, pero bueno, siempre al doctor lo respeto mucho, siempre es un gusto escucharlo. Pero bueno, vi que la comunicación iba por ahí, entonces digo, es muy difícil hacer un podcast, me dijeron que no, entonces bueno, también se derivó el canal, el programa en el podcast y luego en el canal de YouTube, todo este ecosistema que
que una cosa va llevando a la otra. Perfecto, sí, lo vi muy bueno y yo creo que va en consonancia. Cuando ya varias veces, también mi espacio, recién vos te presentaste como un espacio humilde. Claro. El mío también lo es. Muchos años di clase en la facultad, entonces por ahí la comunidad mía es más la del Nobel abogado, del estudiante de Derecho, pero en alguna que otra mesa de entrada o fiscalía me he llevado la sorpresa de que lo consumen autoridades. Uno nunca sabe hasta dónde, viste, hasta qué llega, digamos. Así que por lo pronto los disfruto. En mi caso son los viernes a la noche, ya terminando la semana. Lo disfruto muchísimo. Me da el lujo de invitar a colegas que respeto y debatir sobre nuestro ecosistema. Totalmente de acuerdo. Y un poco la idea también de este espacio, tener una mirada un poco crítica, ¿no? Que justo hablábamos fuera de cámara de la actualidad judicial, ¿no? Y jurídica, que una vez es lo que hablábamos nosotros. A un cliente, a la persona común, le cuesta decirle, mira, esta causa tarda 5 años, 8 años, 10 años. Recién hablábamos fuera del aire de que los dos tuvimos que acudir a la última instancia, que es denunciar a un funcionario. Vos creo que me hablabas de un juzgado comercial, de la Justicia Nacional, y yo de un juzgado en el departamento de San Isidro, que tuvimos que acudir a esos recursos para que los expedientes por lo pronto avancen en tiempos prudenciales. Bueno, es muy difícil no ser crítico del sistema. Nosotros también somos agentes del sistema, entonces las críticas, uno también debe hacer autocrítica. No, totalmente. Y justamente el espacio de debate o estos espacios tienden o por lo menos el que propongo yo, tienden a tratar de buscar alternativas superadoras y tratar de modificar lo que es una triste realidad. No me gusta hablar de terceros, yo soy un abogado litigante, siempre ejercí en el sector privado, entonces hablo de mi sector, de lo que yo conozco, y nuestra profesión está totalmente devaluada, y bueno, tratar de sembrar por lo pronto un granito de arena para que las nuevas generaciones de colegas traten de mejorarla. Somos unos agentes, los abogados, más allá de que tenemos muy mala... en Argentina, no en el prensa, mundo. ¿No? En Argentina tenemos muy mala prensa, somos agentes sociales que impactamos de manera directa, y si queremos una sociedad mejor, necesariamente necesitamos abogados mejores. Totalmente de acuerdo. Y empezar, como está bueno lo que decís, empezar desde el propio estudio jurídico, ¿no? Poder mejorar las pequeñas cositas que se puedan mejorar desde uno. Y siempre hay que arrancar por casa. Sí. Si no arrancás por tu casa, por tu familia, por tu círculo rojo, podés decir un montón de cosas, pero si no predicas con el ejemplo. A mí particularmente la cabeza me la cambió mucho la paternidad, y tengo un nene que va a cumplir 6 ahora en diciembre y otro que cumplió 1 hace unos días, y bueno, me cambió la cabeza decir, bueno, acá más allá de querer dejarle a los hijos determinadas seguridades económicas y demás, es dejarle un legado como me lo dejó mi viejo, como me lo dejaron mis abuelos. Y bueno, y ese legado tiene que ver también con, en nuestro caso, lo que hacemos la gran cantidad del tiempo, que es nuestro trabajo, ser abogados. Totalmente. Esto me conecta con lo que pasó estos días con el fallecimiento yo soy muy futbolero, hincha de Russo, de que el tipo en su rol de entrenador dejó un legado que se puede titular como un respeto. Y bueno, tendríamos que tender a dejar algo parecido. Sí. Tender, o sea, tratar de acercarse lo más posible a eso. Está bueno. Lo de Russo es una vara muy alta, pero a lo que voy es con esto del respeto. No se habló de Russo qué economía le dejó a sus hijos, no se habló de Russo tanto como su rol de futbolista, como director técnico, o cuántas copas ganó. Se habló de Russo
por su respeto. Sí, como persona. Está y bueno, que el día de mañana las nuevas generaciones hablen de jueces, de fiscales y de abogados con la palabra de respeto, que hoy no está sucediendo. Está perfecto lo que decís, Lucas. Bueno, un poco la charla del día de hoy tenía que ver con el derecho penal, un poco, ¿no? Armaste ahí armamos un pequeño temario que vamos a ir, esto no es nada estricto, vamos a ir surfeando un poquito. Yo estoy acá, vine abierto al diálogo. Pero lo primero, y cuestión un poco más que, como te decía, más filosófica, ¿no? De base, si sirve para algo o no el derecho penal, en definitiva, que es algo que yo me cuestiono todos los días. ¿Vos qué crees? Yo creo que, como ya hablamos un poco antes, creo que sirve nada más para cierto sector de la población y para otra los deja fuera, digamos. No sé si coincidís o querés hacer algunos bemoles. Primero voy a citar a un gran colega contemporáneo, el doctor Gastón Marano, que se refirió al derecho penal como la última instancia ante la barbarie. Claro. Entonces, si no tuviésemos por lo menos el derecho penal, viviríamos en la mismísima barbarie. Después, si sirve o no, bueno, el derecho penal es la rama del derecho público que tiende a resguardar los bienes los bienes jurídicos más preciables, ¿no? La vida, la libertad, la seguridad, el patrimonio. Entonces, por lo pronto en los papeles sirve. No veo en una república una figura superadora, que hay que mejorarla, claro, que hay que actualizarla, que hay que profundizarla, sin dudas. Pero por lo pronto, mi respuesta podría ser un paralelismo con la democracia. El sistema democrático sirve, y yo la respuesta reflejo es sí. Claro. Porque ya sabemos qué sucede sin democracia y qué sucede sin un derecho penal. Tenemos una historia propia nacional que nos ejemplifica qué pasa en ausencia de una democracia, un sistema republicano, el derecho penal vigente. Entonces, la respuesta es, si sirve, sí. Bueno, después tenemos mucha tela para cortar en relación a cómo mejorarla y sobre todo lo que hablábamos al principio, que para mejorar un sistema primero tendríamos que mejorar los actores sociales de ese sistema, que lo tenemos que implementar. Totalmente, sí. Mejorar, como venía diciendo vos, mejorar de casa. O sea, los operadores teníamos que cambiar a ver qué podemos mejorar en los operadores, ¿no? Del sistema, digamos. El derecho penal, podemos decir que son las reglas de juego, es el derecho escrito. Después, quienes lo interpretamos en el día a día, si no sabemos interpretarlo o no tenemos las herramientas para interpretarlo, difícilmente pueda bajarse al plano de la realidad y va a quedar en discusiones filosóficas que las que tenemos hace siglos. Sí, que a mí me gusta mucho igual la cuestión, ahondar en la parte filosófica, más allá Vamos a la parte filosófica. No, pero podemos otra cosa que... ¿Qué querés que debatamos en la facilidad? No, esto, ligado con esto, el tema que estábamos hablando del endurecimiento de las penas, en general te hablo, agravamiento o endurecimiento de pena, lo mismo. Bueno, está ligado a lo que derecho penal y endurecimiento de las penas, entramos en el boca arriba del derecho penal, en el peronismo radicalismo, en el unitarios y federales, o en la grieta, ¿no? Que tenemos una parte de la biblioteca mal llamada garantista, pero se reconocen como tal, versus los punitivistas. Fue bastante vapuleada la rama garantista, ¿no? Un poco. Depende por quién. Tiene que ver, yo te puedo hablar de lo personal. Sí. Yo salí de la facultad enamorado del garantismo y de sus bases, y después me di la napia contra la realidad. y hoy, difícilmente enarbolando esas banderas encontremos cambios profundos. Claro. Así que también tengo una dicotomía, porque mis grandes mentores en el derecho penal tal vez sí son garantistas y
y hoy yo estoy en una vereda más cercana, también está mal llamado el punitivismo, pero bueno, tal vez a la reforma del código que se presentó hace unos días, en las cuales participé activamente, se la puede tildar de punitivista y es muy criticado. Pero quienes critican, por lo pronto, las medidas que se plantean en el potencial nuevo código, ya fue presentado uno muy similar, lo complementa en el año 2019 y ni siquiera fue tratado en el Congreso. Por lo pronto busca alternativas, porque quien critica sin dar alternativas superadoras, bueno, nos quedamos en el romanticismo del derecho penal, que está fenómeno, que no sirve, perfecto, no sirve. ¿Por qué no sirve? Y te dan una explicación de por qué no sirve, muy atendible, ¿no? Sí, y con bases sólidas. Perfecto, pero ¿qué hacemos con la realidad de la Argentina, no la del mundo? Pues? La de Argentina, la de la provincia de Buenos Aires, la de el país en general. Estos días sucedió un hecho atroz en Córdoba cometido por un ciudadano uruguayo. Claro. Que para ese tipo de perfiles criminales no hay código penal que valga. Entonces, en charlas de asado, de asado con amigos, tal vez no colegas, yo siempre hago el ejemplo de que es un ejemplo bastante, se puede bajar a la realidad, ¿no? En cuanto a la interpretación, que es el tema de la punitividad y la prevención a la hora de medidas que tengan que ver con conducir con alcohol en sangre. Bueno, está bien. Bueno, entonces ahí vos decís, yo veo, desde mi adolescencia a la actualidad, que culturalmente fuimos hacia una mejora en ese punto, ¿no? ¿Por qué? Y porque hoy vos te vas a un asado y lo pensás en tomarte una copa de vino o no, hoy te tomás un coche de aplicación, pero siendo sinceros, Imanol o el amigo, eso vos tenés un planteo filosófico del punitivismo, de esa sanción, o decís, che, la verdad que no quiero que me saquen el auto, la verdad que no quiero perder puntos en el coso, y la verdad que no quiero pagar la suma que me piden por conducir con alcohol en sangre. Es una cuestión bajada a la realidad. Vos te interesa tu beneficio, digamos. No me quiero perjudicar. Cuando hago estas preguntas, las respuestas siempre tienen que ver y no, la verdad que no quiere, no. A fulano de tal le sacaron el auto y no sabe lo que tuvo que pagar. Y lo tuvo que ir a buscar y tuvo que pagar el acarreo y me sacaron punto del scoring del... Entonces, ahí decís, bueno, esa discusión es trasladable a tipos penales más graves. Claro, está bien. Y después, otro ejemplo que doy, que es un vaso de agua en el océano. No quiero decir que estos ejemplos son trasladables a todos, pero el secuestro extorsivo en un momento fue un tipo delictivo de moda. Después de la crisis del 2001, sobre todo, el hecho por ahí más emblemático fue el secuestro de Axel Brumberg. Su padre, con todo el dolor de lo que uno se puede representar, de perder a un hijo, en su caso creo que era su único hijo, o eso es anecdótico, no importa. Bueno, se puso al frente este reclamo para modificar el Código Penal, que lo terminó logrando, endureciendo las penas en relación a esos modus operandi. Y el secuestro extorsivo se terminó. No hubo más secuestro. El delincuente, que va a seguir siendo delincuente, probablemente mutó a otro tipo delictivo, pero en ese caso funcionó. Y después uno que está en contacto, yo soy abogado defensor particular, estoy constantemente en contacto con cometedores de delitos y sobre todo con detenidos que tienen en cuenta
las penas, tienen en cuenta Claro. las sanciones. Lo Es un tienen tema en cuenta. costo-beneficio, ¿no? Un poco hacen como la cuenta, a ver si cometo Este esto. año, este año expusimos en el Congreso, en la Comisión de Derecho Penal, y tuve una discusión bastante efusiva con la diputada Vanina Biasi del Polo Obrero, que ella desarrolló que tenía estadísticas que la punitividad o el incremento de pena no servía absolutamente para nada, porque estaba aprobado en Europa, estaba aprobado acá, estaba aprobado allá. Bueno, primero que nosotros no somos Europa, no somos Estados Unidos, no somos un país al sur de Bolivia, como dice un socio mi amigo. Somos un país al sur de Bolivia, con una idiosincrasia propia. Bueno, la diputada Biasi, un poco lo que decía al principio, criticaba la postura, pero no daba una idea superadora, o esbozó ideas idílicas de, bueno, tenemos que comenzar por la educación, que coincido que hay que comenzar por la educación y por la familia. Está bien eso, sí, coincido totalmente, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Y bueno, en esa discusión yo le dije a la diputada que subestima la intelectualidad de quienes salen a cometer los delitos, porque efectivamente tienen en cuenta, porque ya tienen una cultura de un tío, un primo, un padre preso. Muchos utilizan una jerga muy técnica. Yo hablo con muchos clientes que tienen una jerga muy, muy técnica. Y bueno, de hecho hace poco, yo estoy muy involucrado con la seguridad soy motociclista y hace mucho tiempo que dejé de andar en moto, porque hace 2 años mataron a un empresario en la Panamericana minutos después de que había pasado yo. O sea, me tocó muy de cerca, no porque haya sido un empresario importante, sino porque había pasado por ese momento, por ese lugar 15 minutos antes. Entonces dije, bueno, y dejé de andar de moto. y me parece que bueno, de vuelta, ¿qué busca el derecho penal? Resguardar los bienes jurídicos más importantes. La libertad para mí es el bien jurídico más importante. Andar en moto para mí es libertad. Y yo hoy no puedo andar en moto en el país. Llamalo banal, llamalo que por los problemas que tenemos en el país es totalmente menor. Pero yo no anduve más en moto. Y hace poco un periodista entrevistó de Canal 13, entrevistó a alguien que se autodefinía como un delincuente de estas modalidades, y el tipo te decía que ahora él estaba usando picanas y no fierros, porque con las picanas las causas se caen. Usan picanas porque se representan que los pueden agarrar, y que se le agarran con fierros pueden discutir el tipo delictivo. Ahora, le sigue sin importar nada, porque te dan un picanazo en la Panamericana a una gamba por hora y probablemente te cae y probablemente te puede pasar un auto por arriba. No se representan tu seguridad, sino sí representan, le dan visibilidad y atención a la sanción. Entonces, bueno, ellos como que hacen un análisis del costo-beneficio, como te digo yo. Con picana es menos grave la pena, voy con picana en vez de ir con un arma. Bueno, pero entonces estamos hablando de lo mismo. Entonces, la punitividad, claro. ¿sirve o no sirve? Claro, o sea, por lo menos disuade, digamos, por lo menos disuade, Por ¿no? lo pronto, o sea, yo como medida aislada te diría que no. Pero bueno, dame una solución que se pueda bajar a la realidad, no, ¿viste? Romántica. Dame una solución superadora. Por lo pronto no la dan. Entonces, bueno, si es lo que tenemos, bueno, implementémoslo. No, como decís vos, es un cúmulo, ¿no? de acciones y de preventivas, digamos. Por un lado está la educación, por otro lado está, ¿no? Bajar la pobreza, o sea, hay que... Al principio me preguntaste qué es el derecho penal, y el derecho penal no es solo el punitivismo. No, el punitivismo es una pata de esa mesa. Después también está la prevención. Pero bueno, si alguien tuvo la posibilidad de viajar a no sé, digo Estados Unidos por decir un país, y gran parte,
siempre tengo que ser cuidadoso porque, viste, hoy en redes, los haters, gran parte fue a Estados Unidos a decir, bueno. Sí, sacan los recortes, sí, pero... pero bueno, digamos que todos conocemos a alguien que haya ido a Estados Unidos. Sí. Bueno, en Estados Unidos piensan 2 veces hacer algo que acá lo hacen con naturalidad. Claro. Desde no meter un billete falso, meter un billete, porque eso me pasó a mí que lo hice sin intención, un billete que estaba dañado, pasé un momento pésimo porque el cajero llamó a personal policial, me tuvieron ahí y bueno, y demás cuestiones. Después yo intervine en un proceso, obviamente no estoy matriculado allá, pero sí tuve que contratar a un colega allá para defender a un amigo que había sido detenido con alcohol en sangre y después, acto seguido, quiso hacer lo que acá en Argentina es bastante común, intentar arreglar con el personal policial, y estuvo 29 días con el traje naranja en un penal de Estados Unidos, de Florida. Pero a lo que voy es, si muchos argentinos no hacen en Estados Unidos lo que sí hacen acá, ¿por qué? Porque el sistema funciona. El sistema te lo permite, es más laxo, digamos. O por lo pronto tiene una buena publicidad o una buena propaganda que hace que uno piense 3 o 4 veces antes de querer hacer algo que sí lo hacen acá. Desde doblar en U en una avenida hasta tomar alcohol para manejar, hasta si un billete no está perfectamente en condiciones, querer pagar con un billete. Bueno, tendríamos que tender a eso, porque creo que eso, con un sistema penal ejemplificador, o por lo pronto con una buena propaganda, va a mermar todos los índices, todas las tablas, todas las encuestas y que tienen que ver con esta problemática. Sí, yo veo que hay como una, ¿no? Como decís vos, hay como una laxitud acá, ¿no? Como que, y también es una cuestión cultural, porque no lo que determinada sociedad considera importante, ¿no? Lo establece de otra manera. Bueno, pero esto que vos decís, laxitud, tiene que ver con que en muchos hechos acá delinquir es gratis. Claro. Este personaje que, volviendo a esta entrevista, decía que salía a robar 3 veces por día y estaba en una nota televisiva. Literalmente como un laburo, es un laburo para ellos, digamos. Y después también tienen el artilugio legal de qué hacer si los agarran. Entonces en el robo de motos nunca le cabe el tipo delictivo del hecho. Le encuentran con el automotor robado y presentando un documento de boleto de compraventa, alegan la buena fe y entran y salen por otra puerta. Que ellos mismos ya lo saben. Y a muchos se los enseñó en la jerga se dice compañero, alguien que comete lo mismo, y a ese compañero esa defensa se la ofreció muchas veces un defensor oficial, que depende directamente del Ministerio Público Fiscal. Claro. Entonces la discusión es bastante es algo profunda. Circular, digamos, es un problema sistemático circular. Es bastante más profundo. Pero bueno, sí, como me comentabas que tenés varios emprendimientos, ¿no? Como vos te tomás ese emprendimiento, ellos, su emprendimiento, digamos, ¿es eso porque el sistema se lo permite, digamos? Bueno, permite... sí, después tenés las voces como la de la diputada Biasi, o de muchos representantes del garantismo que dicen que ese ciudadano es consecuencia de un sistema contaminado que lo excluye y es una víctima. Bueno, ya ahí entramos, me parece, ahí sí, si querés filosofamos, entramos en una discusión mucho más profunda, pero que no nos lleva por lo pronto a lugares cercanos. Tendríamos que refundar muchas instituciones, que coincido, pero bueno, en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro, sí, o sea, lo que decís vos, la cuestión inmediata que hay que resolver, es decir, el delito de hoy, después vemos cómo tratamos de resolverlo, ¿no? Primero, los cimientos, digamos. Sí, por lo pronto que dejen de delinquir, que delinquir no sea gratis, y bueno, después sí, hay que generar fuentes de trabajo, hay que
Sí, bajar la pobreza, generar trabajo, Estamos ¿no? todos de acuerdo. Inversión, Estamos todo todos de lo que- acuerdo en lo que hay que hacer. Y todos sabemos lo que hay que hacer. Y en Sí. épocas electorales, Sí, sí, todos te tienen las prometen, soluciones mágicas de qué y es lo todos que hay te que van a hacer. prometer. Después, ¿qué sucede? Bueno, Sí. es otra cuestión. Comentame, Lucas, hablando, bueno, justo de endurecimiento de penas, vos interveniste en varios proyectos de reforma del código. Entre ellos, falsa denuncia, delito con automotores y con motovehículos también. Yo encontré cómo saciar mi participación en el sistema sin... porque uno coquetea con la política y necesitas sí. a la política como herramienta maquiavélica, en mi caso, un medio para un fin. Sí, sí. Pero siempre fui reacio, más allá que me encanta, de la política como la conocemos, que es ejerciendo un cargo público. Entonces, busqué las opciones de vincularme a determinados representantes del Congreso, Sí. porque de ahí salen las leyes, con propuestas y alternativas de no te podés, creo yo, o en mi caso personal, no te puedes subir a todos los barcos por cuestiones de tiempo, Sí, sí, porque obvio. todo esto no tiene ningún tipo de retribución económica, entonces, y te lleva mucho tiempo. Pero dos casos puntuales que sí me tocaron muy de cerca, uno es el que hablé en relación a los tipos delictivos vinculados al robo de motos y todo lo que ello implica, y ahí participé a raíz de este hecho puntual. Esto fue en el gobierno de Alberto Fernández, nos recibió el ministro de Seguridad que en el momento que era Aníbal Fernández, y bueno, y aparte empecé a entender cómo funcionaba. Te decían, bueno, ¿y vos qué decís que hay que hacerte? El ministro de Seguridad, no, Claro, una claro. tercera línea. Dice, bueno, dale, preparame una propuesta y a ver, Menganito, vení, el pibe te va a dar una propuesta. Pero bueno, yo tomé ese guante y me puse a trabajar Medio surreal todo, pero- con legislación comparada y escribí una propuesta. Después ese gobierno se fue y tuve la misma reunión con la ministra Bullrich. Después participé del equipo técnico del actual ministro de Justicia, también en la redacción, en llevando propuestas por ese lado, y después encontré en la diputada Lozada a alguien criteriosa en relación a las cuestiones vinculadas a las falsas denuncias. Ahí está. También me involucré, también por una cuestión personal, que fui víctima Mirá. de una falsa denuncia, tal vez el proceso penal más difícil que me tocó encarar, que decidí ¿Te defendiste en causa propia ahí? representarme en causa Bien. propia, a diferencia de lo que se me aconsejó Mirá. por todos lados, y ahí encontré un submundo, una problemática que dije, bueno, nada, acá hay que involucrarse, porque en mi caso, porque soy colega, porque soy abogado penalista, y me pude representar, y logré, porque la cantidad de estas causas, por lo general, cuando no se logra probar lo denunciado, terminan en un archivo. Claro. Y bueno, y hay que explicar que un archivo no es lo mismo que un sobreseimiento. No solo por las consecuencias técnicos legales, sino porque vivimos en un mundo que hoy todos los documentos son pseudopúblicos y que el día de mañana tu hijo, a mí me denunciaron de abusar sexualmente de mi propio hijo, esa aberración. Que es algo de lo más grave que te podrían haber denunciado. Creo que lo más grave, que a uno lo pueden denunciar y lo más grave que le puede suceder, yo hoy soy padre de 2 hijos, pero en ese momento era mi único hijo, del impedimento de contacto. Claro. A mí me notifican de un juzgado civil que tomaron conocimiento de esta denuncia, que la caratularon como gravísima, y la defensora de menores ante el fuero civil automáticamente solicitó la medida de impedimento de contacto. En los procesos
comunes, el mío también fue común, no estoy diciendo que el mío haya sido un hecho extraordinario, pero esa medida por lo pronto dura hasta que se pueda entrevistar en una cámara Gesell al menor. Mi hijo en aquel momento tenía 2 años y la Fiscalía especializada y temática en este tipo delictivos me hablaba de la denuncia, la cursaron en el mes de abril, el impedimento de contacto fue automático en el mes de abril y me hablaban de una cámara Gesell para fin de año. Claro. El impedimento de contacto iba a durar hasta fin de año, no iba a poder ver a mi hijo hasta fin de año y durante todos esos meses uno después está expuesto a, bueno, qué ideas se le pueden meter en la cabeza a un nene, en mi caso de 2 años, para después afrontar una cámara Gesell. Después me especialicé en la materia y vi, en casos en los cuales represento, que esa cámara Gesell se posterga, o sea, dura de la denuncia, en el mejor de los casos, a los 8 meses tener la cámara Gesell, el primer llamado, y después es muy fácil de postergar, alegando un montón de cuestiones vinculadas al menor. Muchas veces atendible, muchas veces un recurso de la denunciante para que se siga dilatando las medidas precautorias y bueno, y después cuando se terminan celebrando, tal vez al año y medio, 2, 3, bueno, el menor, la menor, muy probablemente tenga un discurso muy, muy confuso, producto de que una idea que se fue desarrollándose. En mi caso, logré que la cámara Gesell se haga a la semana de la denuncia y ahí me defendió mi hijo de 2 años, porque en su relato fue tan consistente que me condujo a, en primera instancia, y esto quiero aclararlo, el archivo de la causa. Y si uno no insta el sobreseimiento alegando por qué quiere ser sobreseído, las fiscalías de oficio no lo hacen. Con el riesgo que en cualquier otro momento del proceso la denunciante o el denunciante alegue un hecho nuevo y esa misma denuncia se desarchive y continúe. Claro. Entonces, ahí, digo, bueno, acá, ¿qué sucede con las falsas denuncias? Que es gratis cometerlas. Ahí está el tema. Entonces, yo conocí muchos peritos, tal vez me quedé con Pablo Sabores de Lima como un vanguardista, que él es muy claro en una clasificación que hace de denuncias, no las titula falsas denuncias. Es atendible que una madre o un padre, ante el relato de un menor o algo que haya visto o una duda que tenga sobre una situación, denuncie un hecho y ponga en manos de la justicia el análisis y la repercusión de ese hecho. Eso sería el escenario tal vez más favorable o el escenario 1. Pero Pablo dice que tenés denuncias de esa índole y después tenés denuncias que desde el minuto 1 fueron planificadas como falsas. Que no hay dudas que el hecho está totalmente falseado. Sí, hay un dolo. No existió absolutamente nada y por la busca maquiavélica de algún otro medio, algún otro fin, perdón, se denuncia algo inexistente. Bueno, eso tiene que ser penado. Sí, sí. Tiene que ser penado de una pena ejemplar. Que alguien que hoy quiera utilizar ese recurso para destruir a una familia, a una madre, a un padre, a los abuelos, a todo el entorno social, porque hemos tenido casos en los cuales vemos que no solo la víctima de una falsa denuncia es el denunciado, sino todo su entorno social. Total. Bueno, que eso tenga una sanción. Y de vuelta volvemos al punitivismo. ¿Es la única solución? No es la única solución. Pero por lo pronto, quien se va a representar a hacerlo, lo piense varias veces. Que además es gravísimo porque la víctima no solo es el denunciado, sino es el hijo, es como si vos el entorno, el hijo, el sistema de justicia también, porque utilizan todo el mecanismo judicial. Se destruyen, se destruyen familias, se destruyen
se destruye la familia, los hijos, el entorno social, se pierden trabajos. El 9 de septiembre se conmemora, o tal vez la palabra conmemoración no es la adecuada, pero se le da visibilidad al Día Internacional de la Falsa Denuncia. ¿Por qué? Bueno, a raíz de un docente londinense que estuvo alrededor de 700 días preso y fue absuelto, pero años después falleció de cáncer. Yo hice hoy las redes, viste, por eso digo, hay que ser muy cuidadoso. Yo hice este 9 de septiembre, conté un poco de qué se trataba, por qué se conmemoraba el 9 de septiembre, explicando un poco esta efeméride, y fui muy criticado por colegas, porque después hoy es muy fácil decir, bueno, a ver, Juan Pérez te escribe un choclo. Hoy ya tengo la piel un poco más curtida en relación a esto y ya no me meto, o me subo a las discusiones que tengo ganas. Pero bueno, Juan Pérez te escribe un choco y te dice, pero estás diciendo una estupidez, aparte pues yo conectaba que el hecho, bueno, esta víctima, esta falsa denuncia, falleció a los años de cáncer, ¿no? Entonces, no está científicamente comprobado cuáles los orígenes de los cánceres, pero probablemente un disgusto o un estrés desencadene. Y traté de explicarlo así. Hay un hater, pero que era colega y docente de la Universidad de La Matanza, me dice, pero vos sos ¿cómo vas a decir que murió por una falsa denuncia si se murió de cáncer? Bueno, no estaba diciendo eso. Estaba diciendo de que te arruina la vida y que en este caso muy probablemente se le haya generado tal disgusto que haya desencadenado la enfermedad. Hablando en términos hipotéticos, no lo puedo asegurar que no lo dabas en términos categóricos tampoco, era alguna... Pero sí veo constantemente esta problemática. Hay un montón de fundaciones, asociaciones que se ocupan, tal vez empatizo mucho con infancias compartidas, que son los que trabajan de manera muy seria, y bueno, es una problemática que no tiene fin. No me cabe duda que además, como venimos diciendo, este tipo particular de delito es gravísimo, o sea, ¿de qué constaba el proyecto de reforma? ¿Qué constaba? ¿De agravamiento de las penas por estos delitos? De penas. Hoy tiene una sanción de una multa y hasta 6 meses obviamente de prisión en suspenso, y la lleva a 1 y 3. Claro. Que tampoco es la solución, ¿no? No, obvio. Pero, porque ¿qué pasa? Después tenemos hechos o femicidios o abusos reales que se camuflan no quiero hablar en términos estadísticos, pero un hecho real, hipotéticamente, y quiero ser cuidadoso con esto, se camuflan en 20 falsas denuncias y contaminan el sistema de todo eso. Entonces después también es entendible por qué el fiscal deja firmes las medidas cautelares, porque cada tanto tenemos un femicidio, tenemos un abuso comprobado, y el fiscal que le dio el botón antipánico que no funcionaba a esta madre del menor de 5 o 6 años que fue asesinada junto con su madre. Bueno, y ese fiscal probablemente tendrá que dar alguna explicación. Entonces a ese fiscal el día de mañana le llega una falsa denuncia y ante la duda, ¿qué va a hacer? Claro. Es una problemática que por lo pronto hay que darla. Y la ley Micaela, que es la ley que dio un paso, no tengo claro si adelante o hacia atrás en todo este tema, creo que más hacia atrás que para adelante, pero por lo pronto habría que reverla. Y después, la otra discusión, bueno, son los plazos de la justicia. ¿Por qué esto que decía al principio? Tardamos 8 meses en una cámara Gesell, y si esa cámara Gesell se suspende, porque la próxima es a otros 8 meses. Pero bueno. Lo mismo pasa en todo el sistema penal, con las prisiones preventivas, ¿no? Con esto que decís vos, medidas cautelares, que son medidas inaudita aparte, urgentes, que se supone que
están preparadas para un proceso que sea relativamente rápido, no pueden ser medidas cautelares eternas, lo que vos decís, es medio irrisorio. Sí, con las preventivas sucede lo y mismo. Bueno, con las preventivas ni hablar. Y después las preventivas son utilizadas también coercitivamente. Obvio, como medio para hacer provecho, medio para negociar juicios abreviados. Y bueno, yo veo, no en todas, no hay que ser generalista, pero soy muy crítico de este Ministerio Público Fiscal, que también hace lo que puede con los recursos que tiene. Hace poco leí que está el 42% de sus cargos están vacantes, entonces, pero sí no puedo dejar de ser crítico con lo que yo veo en el día a día en el estudio, de que me quieren abreviar todos los juicios. Claro. Y con un nivel de toxicidad increíble. Cuando se llega a la fecha del juicio, empieza a sonarle el teléfono por parte de las fiscalías, pero constantemente, cuando hay una comunidad de imputados, cuando tenés 10 imputados como una causa, de acá me estoy yendo a Comodoro Pi, bueno, no el viernes a la noche estoy yendo a Comodoro Pi, pero de acá me estoy yendo a Comodoro Pi a hablar con una fiscal, porque no entiende por qué no quiero abreviar o aceptar su oferta, y tiene 10 imputados en la misma causa que sí la están aceptando, en cabeza de la Defensoría Oficial, y mi no implica que se haga el juicio y hacer caer. Bueno, eso también hay que reverlo. Y hace 2 semanas también tuvimos un juicio oral que hasta la semana anterior la fiscal Gil Carbó me ofrecía 3 años de prisión en suspenso, como que me estaba haciéndote un favor. Sí, no a mí, sino al imputado, porque 3 años en suspenso para lo que hacemos en el derecho penal, bueno, la palabra lo dice, no es cárcel, pero nos quieren vender que porque no es cárcel es gratis, y no es gratis. Te queda el antecedente. Y la rechazamos y fuimos a 2 jornadas en las cuales fue tan burda la acusación que no se animó a acusar. Fue tan burdo que era falso lo que se estaba denunciando, que al momento de alegar, la fiscal no acusó. ¿Directamente? ¿Desistió directamente? Desistió. Mirá. Entonces, logramos la absolución de esa forma. Pero acá no estoy haciendo autorreferencia a mi trabajo. Lo que estoy diciendo es que una misma fiscal que hacía 2 semanas me estaba queriendo convencer de que lo que me estaba ofreciendo era lo adecuado, porque si no, porque después te dicen eso, porque mirá que si vamos a juicio yo te voy a pedir tanto, 2 semanas después se encontró en una situación de que no pudo ni acusar en su alegato de clausura. Es que ahí para mí no pueden regir las mismas reglas que en el proceso civil o comercial, porque no puede ser una negociación. Acá estás hablando de la libertad. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros en Nación y en el sistema federal tengamos de una vez por todas el sistema, el nuevo sistema que lo comprende la reforma del Código del Sistema Acusatorio. Hoy, como están dadas las cosas, la única posibilidad de ejercer una defensa cierta es el debate oral. Total. Y hoy estamos teniendo debates orales. El 27 y 29 de octubre tengo 2 debates orales, o sea, 2 fechas del mismo debate oral con hechos del 2020. 5 años. Claro. Bueno, es un disparate. Además, otra cosa que pasa también, que en instrucción y en la etapa intermedia también te rebotan todos los escritos, te rechazan pruebas, ¿no? Es como que no podés, digamos, se supone que está como implementado, si la Fiscalía encontró 2 o 3 elementos, eso es lo que ya copia y pega, ¿viste? Te llama indagatoria, te procesa, te requiere la elevación a juicio, y en las mismas fiscalías vos ves que sacan y pegan y copian y pegan. Bueno, y ahora con el tema de la inteligencia artificial ni siquiera copian y pegan. Pero está como sistematizado, entonces, y después que se eleva, nos encontramos, después que se eleva tenés que lograr que se ponga fecha de juicio. Yo, siendo defensor y con mi defendido en libertad, presenté en este juicio que tenemos el 27 y el 29, 5 escritos solicitando fecha de juicio. Claro, es una... en los papeles parece ilógico. Che, está en libertad, ¿por qué querés que
se haga el juicio y porque quiero que esto se termine. Obvio. Porque sabés que es inocente, es obvio. Entonces, bueno, nada, en fin. Pero yo esto lo hablo con varios colegas, no sé si puedo dar una respuesta, pero no entiendo a la fiscalía si es por tema de estadísticas, ¿por qué sostiene? Hay veces que sostienen acusaciones realmente irrisorias, no entiendo. Ellos, o si baja la orden de arriba, no entiendo cuál es el... Sí, después sí, para mí, no quiero ponerme en tus palabras. Sí. Lucas Richmond o esto es personal, No, para mí sí, trabajan para las estadísticas. Para sumar estadísticas. Y trabajan independientemente de las personas. No siempre, porque en este caso... No generalicemos, obvio. Digo... Bueno, en cuanto a la mayoría, el sistema federal y la justicia nacional te diría que 90% trabajan y trabajan mal. Pero esto me conectó con algo que también hablamos al principio, de que en tu temario creo que dijiste algo así como si la justicia solamente funciona para los poderosos, Y los que tienen o es funcional a los poderosos y no así para la gente de bajo recursos. La respuesta reflejo es sí, pero en este juicio en particular que tenemos este mes, yo nunca vi, por el tipo delictivo investigado, la envergadura de una investigación, 6-7 meses de escucha, 25 allanamientos, por un hecho que en la jerga se le dice el cuento del tío, ¿no? Este secuestro virtual, que uno llama a una persona... manifestando que tiene secuestrado a un familiar y le pide una suma a cambio. El hecho fue esto. La particularidad de este expediente es que porque la señora, la damnificada, era la madre de un funcionario de primera línea del gobierno por aquel momento, tenemos una investigación sin precedentes. Bueno, esto también hay que decirlo. O sea que la justicia funciona entonces, no es que no funciona. O está intentando, claro. o creen que funciona, claro. o por lo pronto Cuando se utilizan recursos. Sí. ¿Sabes lo que son 6-7 meses de escuchas? Sí. ¿Sabes lo que son 25 allanamientos? ¿Qué tipo delictivo? Estamos hablando del hecho atroz de que pasó hace unos días, de un triple femicidio, ¿no? Estamos hablando de un delito... que no estoy menospreciándolo, no es que no estoy haciendo apología, no estoy diciendo está fenómeno hace este tipo de delitos. Estoy diciendo que no encuentro investigaciones por este tipo delictivo, ni siquiera similares, y la explicación es porque el damnificado, porque indirectamente porque después la señora falleció y quedó en cabeza del derecho, el damnificado era un funcionario de alto rango. Entonces, es un poco, que estas cosas también hay que decirlas, que le duela al que le duela. Mi alegato de apertura va a ser, acá estamos porque el señor es quien es. Arranquemos por ahí. Y si no, tráiganme, yo les traigo las estadísticas. ¿Por qué evadieron? Se creó una fiscalía temática, como esto en pandemia se cometían muchos de estos tipos delictivos, se creó una fiscalía temática especializada que no fue ahí y fue a un fiscal amigo para hacer una investigación acorde. Por un shopping tenemos otro programa para hablar, no quiero entrar en... Porque después llegado el momento, no terminó más, pero... lo nombraré. Esto, estoy a día de este juicio, pero después, con el resultado que sea, voy a decir nombre, apellido, fiscal de instrucción, el denunciante y demás cuestiones. Porque juegan un poco con la vida de las personas. Sí, con lo que vos en este caso yo estoy convencido de la inocencia de mi defendido, que es personal policial, era personal policial, que esto obviamente lo alejó de la fuerza, perdió todo tipo de respeto, una persona que no tenía una denuncia en 25 años de carrera. Entonces, de vuelta, es otra falsa denuncia, o es un hecho, acá es como dice Carlito Richeri, un juez de Chubut, es un hecho inflado y él lo representa con un globo. Le digo, estoy a nada de arrancar un alegato inflando un globo y pinchándolo y diciendo, esto es un hecho inflado, ¿no? Porque le meten asociación ilícita, le meten un montón de tipos delictivos sin ningún tipo de prueba respaldatoria.
Excelente, Carlos, lo vi en Instagram, tiene muchos videos instructivos. Está bueno para un particularidad, juicio oral, hay que hacerlo. Pero la particularidad de Carlos es que fue 15 años fiscal, hoy es juez en ejercicio, claro. Y es muy crítico del habla sistema. del conocimiento. Más allá de la experiencia que está recontra verificada, es muy crítico el sistema y te dice, la fiscalía inflan hechos, te lo está diciendo no te lo está diciendo un abogado litigante parte actora o un defensor serial privado, te lo está diciendo un tipo que estuvo 15 años en fiscalía, que trabajó en Comodoro Pi, que hoy es juez y es sumamente crítico de la justicia. Bueno, Lucas, nos quedamos sin tiempo, no quiero abrir más temas porque si no, no nos vamos más. Nos queda un par de temitas que después hacemos otra edición y seguimos. No tengo problema. Seguimos tocando un poco. Pero comentá tus redes y comentá tu podcast, así te pueden encontrar. Las redes son Richmond Lawyers, el podcast y el canal de YouTube. No, el canal de YouTube también es Richmond Lawyers. El podcast se llama Inteligencia Artesanal, que me pareció novedoso el año pasado cuando explotó todo el auge de la inteligencia artificial, tratar de buscar un espacio en el cual craneemos nosotros y debatamos, que eso nunca se va a poder reemplazar, todo lo que está vinculado con la pasión. Hoy estamos acá hablando muy apasionadamente, eso la inteligencia artificial no lo va a poder reemplazar nunca. Después me plagiaron el nombre, existe otro programa de C5N que se llama, se llama Inteligencia Artesanal, de ¿cómo se llama esta periodista? No lo tengo ese, se me fue, pero es muy conocida. Bueno. Vos estuviste antes, vos lo yo lo arranqué en julio y el programa arrancó este año. Bueno, ya estamos en esa batalla. Ya te quemaron en esa batalla legal divertida. Nancy Pasos. Mirá. Pero además el isotipo, los colores, todo muy, muy similar. Y además, si de alguien estoy alejado ideológicamente, es de ella. Entonces, porque si te digo que el nombre me lo está utilizando alguien por el cual empatizo o estoy de acuerdo ideológicamente, diría... Es un honor. Sentiste halagado porque si te copian quiere decir que... No es el caso. Quiere decir que la idea era buena, digamos. No me está copiando a alguien al cual se merece mi respeto. Pero bueno, así que ahí está. Más allá de eso, en la cuestión técnica, marcas y eso, ya iniciamos la discusión. Perfecto. Así que nada, eso. Pero bueno, te agradezco a vos, Imanol, y creo que es por acá. Cuando digo es por acá, que se necesitan este tipo de espacios en los cuales seamos críticos de las cosas malas y que propongamos, por lo pronto, cosas diferentes, que serán buenas o peor, el tiempo lo dirá, pero por lo pronto discutirlas y bueno, somos contemporáneos, tenemos más o menos 40 años, la generación nuestra, que es una generación, entiendo, intermedia, no grande, ni tampoco recién arrancamos. Bueno, decir, esto no nos gusta. Bueno, si no nos gusta, por lo menos involucrémonos de alguna u otra manera en intentar cambiarlo, para que los que vengan logren un cambio real. Esa es la idea de este espacio, Lucas, ya sabés, por eso también te invité, porque veo que estás en sintonía con esto que proponemos, y bueno, por eso la idea es llevarle a la gente común que no sabe derecho, presentarle estos temas, y lo mismo a los colegas también, presentarle estos temas y tratar de hacerlos reflexionar un poco, ¿no? Sobre esta diferente... Te felicito por la iniciativa. Muchísimas gracias, Lucas. Así que bueno, gracias por venir. Gente, muy buenas noches, gracias por seguirnos. Síganos en las redes, déjenos comentarios. Gracias a los estudios de Canal 22 por el espacio y hasta el próximo programa. Buenas noches.